En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 21 de abril de 2025. Hoy tenemos programa especial, porque como muchos de ustedes ya sabrán, el Papa Francisco ha fallecido a la edad de 88 años tras 12 años de papado y se abren muchos interrogantes. Son cientos de millones de personas para los que el Papa representa su máximo exponente, la máxima figura de su fe, y sin duda pues es un día importante para abordar lo que ha sido el papado de Francisco y también pues, en fin, posibles sucesores y hacia dónde puede avanzar la Iglesia. Y para ello contamos hoy con Javier Crevillén. ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de estrenarme en este programa. Claro, porque ya has estado en la taberna. Sí. Pues dirán, Crevi, el de la taberna. Efectivamente, Pues poco a poco voy colonizando nuevos espacios de Obi-Wan. Eso está muy bien. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estamos? Encantado, Jano, muchas gracias por haberme invitado. ¿Todo en orden? Todo en orden razonablemente, tristes pero también esperanzados. Ahora guardamos eso. Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz Pascua, Jano, un placer estar aquí. Y Juan Andrés, que hoy está de tertuliano. Me cambio la chaqueta. Hoy ¿Sí? Paso de contar las noticias, pues un poco analizar también esta noticia. Felices Pascuas, lo primero de todo. Y a pesar de las tristes circunstancias, pues como ha dicho Ricardo, esperanza, por supuesto. Vamos a empezar, si os parece, repasando, como en fin, se anunciaba, la muerte del Papa. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Francisco ha regresado a la casa del Padre. Así ha comunicado el cardenal Kevin Joseph Farrell, el camarlengo del Vaticano, el fallecimiento del Papa Francisco este lunes pasadas las 7:30 de la mañana en su residencia de la Casa Santa Marta. Y casi al filo de las 10 de la mañana, hora española, conocíamos la noticia de la muerte del Santo Padre a los 88 años. El pontífice ha fallecido en Roma tras impartir la bendición de este domingo de resurrección del Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pasó un mes ingresado después de una infección respiratoria a principios de año que finalmente no ha podido superar. Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013 tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Ha guiado a la Iglesia durante poco más de 12 años, marcando una etapa de apertura pastoral, reforma interna y cercanía a los más vulnerables. Hoy su sede queda vacante. Bueno, pues 1.400 millones de católicos hay en el mundo. O sea, que no es cosa menor cuando hablamos de la figura del Papa, más allá de que uno sea o no sea creyente, pues sin duda que es importante. Empezamos contigo, Fres. Bueno, un acontecimiento histórico, ¿no? El fin de un pontificado, además tan particular como este de Francisco. La Iglesia es una institución que tiene 2000 años y que se caracteriza por la continuidad, ¿no? Y cada persona que ha estado al frente, como todos los que forman parte de la Iglesia, pues le ponen su carisma y desde luego Francisco ha puesto el suyo, un papa el primero de América, ¿no? Que yo creo que también a los españoles nos tiene que hacer sentirnos particularmente orgullosos, porque eso implica los frutos de la evangelización que se hizo allí, ¿no? Y bueno, pues esperando a ver qué nos depara el cónclave, ¿no? Cómo ilumina el Espíritu Santo a los cardenales para elegir un nuevo papa. Hay que recordar que el fallecido Papa Francisco nombró a 2/3 del nuevo colegio cardenalicio, con lo cual es un colegio cardenalicio muy joven, un colegio cardenalicio proveniente de, vamos a decir, los extrarradios, no son europeos o de América del Norte, y vamos a ver qué nos trae. Luego vamos a repasar los posibles sucesores. Más de 65 países visitó España, ¿no? Sí. España no lo visitó. Crevi. Pues el Papa, que vamos, es el sucesor de Pedro, ¿no? Y es una figura muy interesante y que quizá haya que redescubrir o que estamos redescubriendo. Porque ha habido una continuidad desde entonces, ¿no? Entonces ese depósito de la fe, o sea, que es una figura que no es un vestigio del pasado, sino que es aquel que guarda el depósito de la fe y que generación tras generación, pues ese depósito va pasando y hay una figura, hay una cabeza de esa iglesia que es un poco el que tiene encomendado ese depósito y el cuidado del rebaño, ¿no? Entonces da unidad
y todos nos reconocemos, digamos, bajo esa cabeza, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido un papado distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Con un estilo muy, muy distinto, ¿no? Pues en las formas, en la forma de expresarse, también quizá en la cercanía, ¿no? Pues yo qué sé, Benedicto pues era un gran teólogo, ¿no? Y un hombre que escribía, y muy reflexivo, circunspecto, ¿no? Y pues cogía un micrófono y se ponía, hablaba con unos, con otros, tenía gestos de espontaneidad. Entonces, pues sí, ha sido una cosa distinta. Y bueno, pues es un día triste que lo que nos toca a los católicos es pues rezar y encomendar un poco su alma. Juanan. Sí, y además es curioso la forma en la que se ha marchado el Papa Francisco, que ha sido posiblemente la forma más simbólica en la que vivimos los cristianos, que es cuando la vida vence a la muerte después del domingo de resurrección. Y bueno, es verdad que no hacía ayer buena cara. Apenas no se le vio ni siquiera un atisbo de sonrisa, y noticia esperada dentro de la gravedad, porque es verdad que estamos hablando de una persona que tenía 88 años, una neumonía bilateral. Y bueno, han sido 12 años muy intensos, cada papa es hombre de su tiempo, y que bueno, también pues no ha sido un papado convencional. Estamos hablando de una persona pues que ha querido reformar la Iglesia, ha tenido oposiciones dentro de la Iglesia. Muchas veces su mensaje probablemente no se ha llegado a entender del todo. Ha sido abanderado también de la austeridad. Ha querido acercarse a las zonas donde quizás otros no llegaron del todo, a pesar de que los últimos papados pues, han sido de salir también a las periferias, ¿no? Que era una palabra en la que insistía mucho el Santo Padre, el Papa Francisco. Y bueno, creo que la historia, cuando pasen unos meses, pues incluso años, pues se terminará de hacer un balance completo de lo que ha sido su pontificado. Ricardo. Yo creo que hay varios niveles de lectura, ¿no? Está el nivel de lectura de la fe. El saludo pascual es Cristo ha resucitado, ¿no? Con lo cual es una noticia triste en cuanto hay una pérdida en el mundo, pero también es una noticia que se recibe con esperanza, puesto que Cristo ha vencido a la muerte, ¿no? Creo que también hay un nivel de lectura más, si se quiere, social o político. Y me parece que la palabra que resumiría el pontificado, a la que él mismo le dio una enorme importancia, sería misericordia. El magisterio del Papa ha incidido mucho en la importancia de la misericordia, y creo que es una clave de lectura que a veces se ha olvidado a la hora de analizar su magisterio. Había ocasiones en las cuales se hacían interpretaciones de lo que el Papa decía, tomando algunas cosas y soslayando otras. Muchas veces cosas que se tenían como aceptadas o como convalidadas por la autoridad del Papa no eran en realidad convalidadas, sino que se miraban desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la misericordia, que puede condenar al pecado pero redimir al pecador y salvar al pecador, ¿no? Y luego creo que hay un tercer nivel de lectura, si se quiere, que es el nivel histórico. El Papa nace en un tiempo en el que el modo de vida de la actualidad, el modo de vida de hoy, era prácticamente inconcebible. Él nace en el siglo XX, él nace en un tiempo en el que el choque entre los dos grandes bloques de la Guerra Fría apenas se está atisbando, y cuando fallece nos estamos planteando en el mundo si la vida sobre el planeta será sostenible en las próximas décadas, o si el ser humano finalmente va a destruir la creación, ¿no? Entonces, él ha vivido a lo largo de un tiempo en el cual todo lo que él conoció de niño o de joven resultó transformado. Podríamos pensar, algo parecido le sucedió a San Juan Pablo II el Grande o a Benedicto XVI. Es cierto. Y probablemente sea el último papa que ha tenido esa experiencia de ver morir y nacer un siglo, y con cada siglo un tiempo completamente diferente. Por eso me parecía interesante lo que decía Javier de la continuidad, no solo en el magisterio, sino en la autoridad papal, que dimana del primero de los papas. La piedra fundacional sobre la cual fundó Cristo su Iglesia, que es San Pedro. Entonces, a partir de aquí sí podemos ver que lo que en un momento determinado de la historia nos parece revolucionario, determinante o transformador, visto en los más de 20 siglos de vida de la Iglesia, se reordena o se resitúa. Y algunas cosas a las que a lo mejor en su momento se le dio mucha importancia, en la espuma de los días y del calor de la actualidad, pues luego resulta que no es tan importante, y en cambio otras cosas que pudieron pasar desapercibidas
se convierten en decisivas. Estoy pensando, por ejemplo, en el papel de la Iglesia en África, donde las comunidades cristianas sufren persecución y donde, sin embargo, el número de conversiones y el número de bautizados está creciendo, ¿no? O estoy pensando en la pujanza, en la fuerza que cobra la Iglesia en lo que antes, no recuerdo quién lo mencionaba, las llamadas periferias, ¿no? Sí. ¿Quién te iba a decir a ti, Jano, que en Inglaterra los católicos estén a punto de superar en número a los anglicanos? Y me dirás, ya, pero se está islamizando. Bien, esto tampoco te lo esperabas. Pero lo que planteo... Esto segundo, sí. Esto tampoco te lo... Pero lo que me parece que hay que ver es que la vida de la Iglesia no es solo la Iglesia que peregrina en un determinado lugar, en España o en Europa, sino la vida de la Iglesia en todo el mundo. Y creo que cuando volvamos la vista atrás a estos años, vamos a ver que ha sido un papado con unas experiencias realmente muy traumáticas, ¿no? El COVID, por ejemplo, con esa fotografía quizá la más representativa del pontificado, ¿no? Impactante, sí. Rezando solo en la plaza de San Pedro. Y luego, si queréis, para terminar, cuando acabamos de hablar de todo este asunto, podemos hablar sobre el tema de la fe, hablabas de las conversiones que hay, o sobre todo si existe un aumento de, quizá en este mundo moderno, vacío y superficial, mucha gente está, digamos, volviendo a lo que es la cuestión de la fe, en este caso la católica. Fres. Sí, esto último que decías, creo que es una frase del padre Arrupe que dice que los cristianos del siglo XXI serán místicos o no serán, ¿no? Yo creo que en estos tiempos de relativismo, de consumismo y demás, hay una vuelta a la búsqueda de lo profundo muy relevante, y de ahí yo creo que viene parte de esas conversiones. También hay que tener en cuenta todas estas conversiones en qué ambiente se dan, ¿no? No solamente hay islamización, también se está produciendo un absoluto colapso de las estructuras eclesiales protestantes, ¿no? Porque el protestantismo nació de alguna manera para diluir lo divino entre lo humano y ir con la sociedad. Entonces, claro, la sociedad se ha ido haciendo más laicista, y entonces alguien, el listo de la clase, en Holanda, en el Reino Unido, en Estados Unidos, han dicho, oye, si somos laicistas, ¿qué pintas tú? Y evidentemente ahora los protestantes tienen un problema, ¿no? De todas maneras, yo quería rescatar una de las cosas que hemos dicho todos, y es este papado diferente. Yo creo que Francisco ha hecho muchas cosas de una manera diferente, incluso chocante. Incluso yo, como católico a nivel individual, algunas cosas he entendido mejor que otras, pero creo que ha sido una decepción para todos aquellos que conciben la religión como una ideología, ¿no? Una vez más. Es decir, en esta concepción marxista, en donde en la Iglesia Católica lo que se juega es un partido de poder, pues los que veían eso así vieron un papa de los suyos, ¿no? Y ahí están las alabanzas de Sumar, de Podemos a Francisco, ¿no? Y lo dijeron, sí, pero es que no fue reformando hasta el final. Bueno, chicos, es que el problema es que vosotros no habéis entendido cómo funciona la Iglesia. La Iglesia se rige por dos fuentes de derecho, ¿no? Uno, que es el derecho divino, es decir, que el que se desprende de las propias palabras de Jesucristo en el Evangelio, que es intocable, porque nadie tiene la autoridad de enmendar lo que Jesús dijo. Y una parte muy pequeñita es el derecho de la Iglesia. Entonces, todos estos que esperaban, no, pues las mujeres pueden ser sacerdotes, no, mira, es que no al celibato, tal. Todo eso viene del cuerpo de derecho divino y por tanto es intocable. Que aunque hubiese sido elegido papa alguien, no sé, del círculo de Podemos de Arganzuela, que no es el caso, no lo hubiera podido tocar, ¿no? Porque eso, si crees, ¿no? Y evidentemente los sacerdotes y los cardenales creen, no se puede tocar. Con lo cual, la diferencia del Papa Francisco para mí ha sido fundamentalmente desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de temas. Es decir, él ha puesto encima de la mesa temas que tradicionalmente otros pontífices no habían tomado. ¿Que va con la deriva de los tiempos? Puede ser. Es decir, él toma el tema de la inmigración como un tema clave. Evidentemente, la inmigración en 2025 en Europa no tiene el mismo peso que tenía en 1990, ¿no? Pero creo que esa modernidad, esos cambios de Francisco han ido fundamentalmente ahí, en la manera de comunicar, que él venía de otro estilo, y en los temas. Crevi. Sobre los temas, es verdad que la Iglesia, aunque es eterna, ¿no? Y guarda ese mensaje eterno,
sí que tiene que ir respondiendo a los retos que le va planteando su tiempo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, León XIII pues, responde al reto del surgimiento del proletariado, la revolución industrial, todas esas clases ahí hacinadas en condiciones infrahumanas, ¿no? Y responde a eso. Pío XI responden a los totalitarismos, al siglo XX, ¿no? Que es el reto que plantea ese momento, ¿no? Y es verdad que Francisco ha tratado eso, ¿no? De trazar un diálogo con el mundo en estos temas, en estos retos que va planteando el mundo. Y yo creo que la Iglesia tiene que estar ahí. Lo que sí que también es cierto es que la Iglesia tiene que quizá dar otra visión, ¿no? O sea, entrar en diálogo, pero desde otro marco, desde otras perspectivas, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco a veces ha logrado hacerlo, a veces quizá no. Y luego, recogiendo lo que decía Jano y tú, Fresneda, me da pena citar a esta persona porque es una persona que me suscita más lástima que otra cosa, pero hoy en Twitter esta Carla Galeote ha puesto un tuit diciendo que fallece el Papa de pro LGTB, pro inmigración, pro no sé qué, pro tal, ¿no? Y también Ferreras, en La Sexta, no sé qué contertulio ha dicho, pues el Papa era más de izquierdas que tú, ¿no? Y es verdad que ahí La Sexta, por ejemplo, se ha quedado en el 2013 en lo que ellos se pensaban claro, o deseaban que, o sea, su sueño húmedo de lo que iba a ser Francisco, que luego, pues, Francisco no ha sido eso, ¿no? De hecho, en la Iglesia, que existen estas facciones, ¿no? Muy ideologizadas, mundanizadas, como son lo mismo que pasa en las iglesias protestantes, que se han mundanizado y se han convertido en una especie de estandartes de reivindicaciones ideológicas, pues en la Iglesia también hay estos grupúsculos, ¿no? Y han querido aprovechar el papado de Francisco para reivindicar sus cosas, ¿no? Y Francisco, pues no les ha concedido nada, ¿no? Entonces Francisco no ha sido eso, ¿no? Y yo creo que esto conviene dejarlo claro. Entonces, quizá, más que hablar de sus desaciertos y demás, ¿no? Yo querría hablar del momento que pasa en la Iglesia, ¿no? Con lo que tú decías, Jano. Este domingo pasado, en la vigilia pascual, yo asistí al bautismo de una chica mayor de 30 años, que además es famosa, no voy a decir su nombre porque ya no he dicho nada. Y bueno, y no solo ella, sino que durante el año tengo varios amigos y conozco gente, he presenciado varios bautismos de adultos, ¿no? Este domingo también en Francia hubo 10.000 bautismos de adultos, ¿no? Lo cual es muy fuerte, ¿no? O sea, como que a mí esto siempre me impacta mucho, ¿no? Ver a un adulto bautizarse, que es alguien que no ha recibido la fe de sus padres, de hecho que sus padres han decidido no hacerlo, y que él, por propia iniciativa, ¿no? Pues entra en el cuerpo místico de Cristo, ¿no? En Inglaterra, lo comentabas tú, Ricardo, ¿no? Pues en la generación Z duplican, o sea, ya en la generación Z hay unas conversiones al catolicismo, no es que sean masivas, pero oye, hay algo indicativo aquí, ¿no? Tengo un par de amigos seminaristas en el Seminario de Madrid y es gente, joder, o sea, que el futuro de la Iglesia es muy esperanzador, es gente con fe y que van a ser unos sacerdotes fantásticos. En el Valle, que ahora está copando portadas, ¿no? También hay muchos jóvenes. El primero que entró de los jóvenes, que es amigo mío, es un año mayor que yo, cuando él entró era el más joven de los benedictinos, no sé si de España, seguro, pero quizá del mundo, porque él entró muy joven. Y estuvo siéndolo muchos años. Y el siguiente le sacaba en el Valle pues 20 años, ¿no? Había ahí como un vacío, un salto, y ahora están entrando jóvenes con cierta asiduidad y hay un grupo joven, o sea, es una comunidad muy joven la del Valle. O sea, que en ese sentido, lo que decías tú, Ricardo, viendo las cosas con cierta perspectiva, yo creo que la Iglesia vive un buen momento y un momento muy fecundo que habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por o a pesar del Papa? Claro, ahora lo comentamos. A ver, a pesar de los estilos diferentes, evidentes, entre el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, estamos hablando de los dos primeros gigantes. Francisco, pues el tiempo también lo dirá dentro de meses o años. Yo creo que al final se ha transmitido la misma misión eclesial, que es anunciar a Cristo al mundo contemporáneo, ¿no? Tenemos la evangelización valiente, robusta de Juan Pablo II en su momento. A finales de los 70, principios de los 80, fue capaz de enderezar el timón de la Iglesia. Luego Benedicto XVI, que unió una vez más, no es la primera vez, fe y razón, con esa rescatando otra vez también la belleza de la liturgia. Y luego el Papa Francisco creo que ha recogido todos esos frutos porque él obviamente tenía relación con Benedicto XVI y tenía relación con Juan Pablo II, ¿no? Entonces creo que ha recogido también todo ese mensaje de esos dos últimos papas para llevar la fe, llevar la religión católica a sitios recónditos. Decía antes Jano que no, es verdad que no ha pisado España,
es una espinita a mí, por ejemplo, que me Es hubiera una de gustado. las cosas difíciles de Claro, entender. difícil de entender teniendo en cuenta que desde España se llevó la evangelización al Nuevo Mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es verdad que, volviendo otra vez al término de las periferias, pues bueno, ha viajado a lugares recónditos como Mongolia, donde la comunidad católica cabe en un autobús, ¿no? Y dices, ¿y por qué no vas a sitios más placenteros? Pues bueno, quizá también como cristianos debamos hacernos esa pregunta, ¿no? Que muchas veces podemos sentirnos, y yo el primero, cómodos en un ambiente donde no me van a juzgar por lo que yo diga, porque me voy a sentir respaldado por los que tengo a mi alrededor, que en un entorno más bien hostil, ¿no? O en sitios donde un gesto como acudir a misa te puede costar la muerte. Sí, no es excluyente. O sea, muchas veces la crítica al Papa es, a mí me parece bien que visiten esos sitios. Es más, yo creo que estás más obligado a visitar aquellos lugares en los que los católicos son perseguidos, que además es una persecución muy silenciada. Absolutamente. O sea, nadie habla de esto. O sea, no ves influencers diciendo Black Lives Matter, sí. Bueno, hasta que le dicen que ya no importan, pero sí. Que el mundo explosione y nos morimos todos. En fin, las cosas más estúpidas y absurdas siempre tienen eco. Pero sin embargo, la persecución a los católicos, que es salvaje en muchos lugares del planeta, nadie dice nada. Entonces, ya me parece bien que visites con más motivo esos lugares, pero el caso de España, porque habéis dicho que el Papa, o sea, no hace política. Sí, no. No, Y vamos a ver. pongo un ejemplo. O sea, solamente el hecho cuando venía Kirchner, por ejemplo, esas sonrisas, esos abrazos, que esos besos, ay, qué alegría verte aquí. Y luego llegaba Trump y la cara de asco del tipo, al final, ¿qué es lo que refleja? Vale, no va a salir a decir, es como cuando la gente dice, es que el rey no habla claro. Hombre, el rey no es un político. No va a salir el rey a hacer un discurso de Nochebuena como si fuese Santiago Abascal, obviamente. El Papa tampoco puede hacer esto. Pero en esos gestos, en esos detalles, en más de alguna que otra declaración, de igual modo que cuando hablamos de Juan Pablo, Juan Pablo hacía política. Dices, pues sí, fue importante para acabar con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo y su lucha frente al comunismo que empobrecía y esclavizaba a cientos de millones de personas. Sí. Dices, claro, la cuestión es, no la hace directamente, abiertamente, no funda un partido político, evidentemente, pero sí que la hace. Y en este caso el Papa lo ha hecho. O sea, Ricardo, Hay una... que estás poniéndote nervioso. No. Estaba ahí entrecerrando los ojos. Está diciendo qué barbaridades. Estoy diciendo. ¿Qué escucha? Son distintos ritmos, ¿no? No es el ritmo de la actualidad en la que lo que tú cuentas tiene importancia. El último mensaje que se ha publicado, que es el que le transmite a J.D. Vance, nada menos que vicepresidente Exacto, que el domingo estuvo estadounidense, le dio la mano es precisamente a propósito de la inmigración, ¿no? Le transmite que lo que le duele es, se ha citado literalmente, el desprecio a los migrantes, ¿no? Este es el último mensaje que se ha publicado, aparte de la bendición Urbi et Orbi. Pero si lo vemos con el ritmo de la historia, la Iglesia ha atravesado muchos momentos. Mira, tú hablabas de que los papas no hacen política. Me estaba acordando de una historia, si me dejas un instante la cuento. No es muy larga, pero merece cierta pausa. Cuando Pío XII está en Roma, había sido nuncio en Alemania y había visto el ascenso de los nazis al poder. Y le llegan noticias de lo que está sufriendo la Iglesia en Alemania y la Iglesia católica en Alemania, de lo que están sufriendo también algunas de las iglesias llamadas protestantes o de la Reforma, de lo que están sufriendo, por supuesto, los judíos en Alemania. Entonces, el hombre que actúa de enlace, de uno de los enlaces que él tiene entre la Iglesia en Alemania y el Papa en Roma, le dice, Santo Padre, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, ¿no? Y Pío XII le responde, la cita no es literal, pero este es el sentido, me estoy acordando del libro donde se cita, y le dice, y vamos a luchar, la Iglesia va a luchar, pero la Iglesia no lucha con las armas de este mundo. Es verdad que pronunciamientos de un papa en un momento determinado, me estoy acordando, por ejemplo, mencionabas el papel histórico de San Juan Pablo II el Grande en la lucha contra el comunismo, pero me estoy acordando también de las palabras de Benedicto XVI a la hora de defender la doctrina, a la hora de defender la fe. Palabras, me estoy acordando, por ejemplo, del famosísimo discurso en Ratisbona que le llevaron a incomprensiones terribles y a críticas terribles de los mismos que dicen lamentar la muerte del Papa, pero que probablemente no compartirían nada de lo que el Papa realmente creía cuando se trataba del depósito de la fe y de la tradición. Por esto digo que las lecturas que hacemos con el ritmo de la historia o con el ritmo de la actualidad son diferentes. Luego me parece que hay otra cosa que hay que pensar.
La revelación no es un determinado papa, la revelación es Cristo. Dios que se revela a sí mismo. Esta es la revelación. Y Cristo no ha abandonado la historia. Cristo vive y actúa en la historia. No ha dejado la historia. Hay un capellán de mi facultad, no me canso nunca de contar esta anécdota, hay un capellán de mi facultad al que en una ocasión, yo medio en broma, medio en serio, ¿no? Le dije, oye, ¿tú cómo le explicas a la gente lo que haces, ¿no? ¿Cómo le explicas a los alumnos? Y él se quedó así un momento callado y como entre maravillado y humilde, ¿no? Dijo, yo traigo a Cristo al mundo cada día. Este es el misterio de la Iglesia. Esto es lo que de verdad importa de la Iglesia. Esto es lo que nadie más podría hacer si la Iglesia desapareciese. Es decir, habría organizaciones no gubernamentales, gobiernos, probablemente no socialistas, pero habría mucha gente que podría hacer muchas cosas de las que la Iglesia hace. La enseñanza, la caridad, muchas cosas. Lo que nadie más que la Iglesia puede hacer es traer a Cristo al mundo cada día. La Eucaristía. Y me parece que esta parte de la misericordia vista así, vista como la misericordia de Cristo resucitado actuante en la historia, es lo que merecería mayor recuerdo y que probablemente pasa más desapercibido, pasa más de soslayo. Antes recordaba Javier una cosa, ¿no? Los aplausos que al comienzo de su pontificado recibió porque se veía en él a un personaje político. Cuando la lectura de la misericordia es la contraria, la misericordia permite rescatar al pecador sin que esto implique convalidar o condonar o rescatar el pecado, ¿no? Y creo que el ritmo de la actualidad, que a veces es trepidante y que a veces se deja llevar por lo llamativo, por lo desconcertante, por lo extraño, nos impide a veces ver lo verdaderamente relevante en la fe y lo verdaderamente relevante en la vida de la Iglesia, que es que la Iglesia la funda Cristo. Y las fuerzas del infierno, que a veces nos pueden parecer, como parecía en tiempo de los nazis, poderosas y victoriosas, no prevalecerán sobre ella. Y creo que este elemento, no solo de este pontificado, sino de la vida de la Iglesia, a menudo se soslaya en este calor del debate, ¿no? De decir, pues debería haber hecho esto o esto otro. Me acordaba con el tema de los viajes, ¿no? Los viajes son muy importantes, muy importantes. Un viaje de un papa es un respaldo a la Iglesia que peregrina en un determinado lugar, atrae la atención mundial. No le quito un ápice de importancia a los viajes, no se los quito. Pero un pontificado y la figura de un papa, vicario de Cristo en la tierra, no se circunscribe únicamente. No, sin duda, claro que no. Viajes, ¿no? Pero la razón es, ¿por qué no ha viajado a España? Él lo dijo. Claro, él lo dijo. Él dijo que consideraba que no había paz. Claro, o sea, sí, cuidado Esto con es- el tema. esto es lo que él claro, dijo. es que cuidado. Esto es lo que él Le dijo. dicen, es que me va a morder la lengua porque soy Fresneda. Sí. No, pero si Bueno, a ver. la misericordia, Jano. Hay salvación hasta para ti. O sea, tú figúrate, Jano. Tú figúrate. A pesar de todo. Tú figúrate que Dios puede hacer grandes santos de grandes pecadores, Jano. Para que veas. Hemos venido 4. Tía, Hombre, 4, ¿eh? Yo soy creyente de verdad que de los que estamos aquí, el peor católico soy yo, sin duda. Fresneda. No, Esto es así, nunca hay. esto es así. No discriminamos. A ver, o sea, Jano introduce el gran elefante en la habitación, ¿no? Claro. Vamos a ver, esto no es un secreto. Los papas no hacen política, no tienen simpatías políticas, sí, claro. Y de equipos de fútbol. Entonces, si nos pusieran una grabación del Papa viendo la final de la Intercontinental, que sí le ganamos a San Lorenzo, pues seguramente los madridistas diríamos, oye, Santo Padre, que también es usted el padre de los madridistas, ¿no? Entonces, el punto aquí no es si el Papa tenía preferencias políticas o no, que parece que podemos intuir que las tenía, sino si en su magisterio se nota. Bien. O sea, ese es el punto clave aquí. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Hay cosas que entiendo mejor que otras, pero tampoco creo que haya habido una revolución, vamos a llamarlo izquierdista en la Iglesia. No lo creo de verdad, ¿eh? Creo que él ha dejado ver determinadas preferencias por lo que él estime conveniente. A lo mejor esas preferencias son las contrarias y precisamente hay que recordar una cosa. Yo creo que este papado venía
condicionado por dos cosas. La primera, externa, lo habéis dicho. La Iglesia sufre uno de los mayores momentos de persecución. Y diría más, no se nos quema, no se nos persigue en la mayoría del mundo, en otros sitios sí, como bien recordaba Jano, pero hay una persecución mucho más letal, que es el relativismo. El relativismo del mundo occidental mata cualquier capacidad de la trascendencia. Esto lo apunta muchísimo Ratzinger. Claro, muchísimo, ese es muchísimo. Relativismo moral, sí, sí. Y hay relativismo en nuestras sociedades. Joder, madre sí, mía. es Entonces, el gran mal. claro, entonces ha habido épocas en las que se nos quemaba a los católicos, ok, pero no había este relativismo, ¿no? Con lo cual, ojo con esa persecución. Pero luego hay un tema que afecta personalmente al Papa Francisco, y es que en Argentina viene marcado porque los católicos argentinos dicen que hay una corriente que afirma que no estuvo a la altura en la dictadura argentina, que luego hemos sabido un montón de cosas, ¿eh? Es decir, que el difunto Papa negoció con los generales argentinos una serie de cuestiones, salvando a mucha gente, otra no la pudo salvar. Entonces, yo también creo que Francisco, de alguna manera, desde la caída de la dictadura en Argentina, ha querido hacer guiños a otros bandos políticos para decir, no es verdad el personaje que habían pintado sobre mí, ¿no? Creo que eso, que por ahí iban los tiros. Revi. Luego, además, que otras de las frases del Papa Francisco que estoy pensando, Federico de Jiménez de los Santos, ¿no? Que es como un hombre enloquecido. Están saliendo las cosas ya. Ha hecho su Están némesis saliendo las de cosas. este hombre, ¿no? Y le reprochaba unas cosas, se arreglaba las vestiduras con unas cosas que en el fondo lo que estaba diciendo era pues doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y hablando del bien común y ya está, ¿no? Entonces, bueno, que también los medios magnifican y hacen histrionismos y que hay cosas que se exageran mucho, ¿no? No quería dejar pasar el momento también para retomar el tema de la persecución del cristianismo, ¿no? En 2024 hubo 4.476 mártires, ¿no? Y qué poco hemos oído hablar de esto, ¿no? En Nigeria, hace poco, en esta Sí, Semana Santa, ha habido matanzas, matanzas. sí. Antes en el Congo, antes en Siria, con el aplauso de toda la sociedad occidental y de los gobernantes occidentales. Y claro, ¿cuántos minutos se dedican a esto, a hablar de esto? ¿Cuánta conciencia hay de esto? Ninguna, ¿eh? Sobre todo comparado con otras cosas, ¿no? Con cualquier otro mensaje de odio o con cualquier otro... Vamos, si esta violencia se haya a ejercer de otro modo, o sea, hacia otro colectivo o al revés o tal, bueno, esto sería otra cosa, ¿no? Y luego también yo creo que la Iglesia está llamada a ser perseguida, ¿no? Y Cristo lo dice y esto va a ser así. Y de hecho, lo que decía antes, esta especie de renacimiento que yo creo que estoy viendo poco a poco, ¿no? O sea, que no es algo masivo, pero que sí que hay brotes verdes, ¿no? Yo creo que también va a generar muchos odios también en nuestra sociedad occidental. Porque ahora el odio de la Iglesia está un poco soterrado, ¿no? Porque la Iglesia parece que no molesta mucho, pero cuando empiece a molestar, o sea, cuando empieza a ser una figura ya relevante, yo creo que esos odios se van a exacerbar y los vamos a ver de modo muy visceral y muy claro, ¿no? Y ya, perdón, para acabar, sobre el tema de las polémicas, ¿no? Y el tema de España. Es así, ¿vale? O sea, pues sí, el Papa es humano y tiene sus gustos, le queda más bien una persona a otra y ya está. Y yo creo que a lo mejor no le tenía tanto afecto a España, pues por no sé, ¿no? Por ciertas cuestiones históricas o cosas que el tío tenía interiorizadas y ya está, no pasa nada, ¿no? Lo último que quiero decir es que el Papa no tiene por qué caerte bien, o sea, el católico no tiene obligación eso es. y no pasa nada, ¿no? Igual que tu párroco no tiene por qué caerte bien. La relación que tú tienes que tener con el Papa es simplemente de fidelidad, reconocerte como hijo fiel de la Iglesia y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Y aún así, aún dicho esto, sí que veo que incluso los sectores que pueden sentirse como más heridos o desairados por el Papa, sectores a lo mejor más tradicionales por las tradiciones custodes, en el que ha habido pues, un ataque bastante claro, ¿no? O sectores del Opus y demás, sin embargo, siempre han vuelto al afecto al Papa, ¿no? O sea, ha habido como momentos de desafección, pero siempre han vuelto. Y ahora, en este día de su fallecimiento, se ve, ¿no? O sea, se ve la tristeza y se ve que ese cariño estaba ahí, ¿no? O sea, que aunque no te vaya a quedarte bien, pero aún así hay una afección, un cariño, un algo del cual los católicos nos es difícil librarnos, ¿no? Bueno, y afortunadamente que no nos libramos. O sea, quiero decir... Sí, lo digo como algo bueno, ¿no? Como... Hay siempre esta tentación, ¿no? Mira, en el discurso público muchas veces oyes hablar mucho de los papas y de la Iglesia, gente que ni es creyente, ni frecuenta la Iglesia, ni tiene una vida. Ahí va a ir yo. Y una de las cosas en las que lo diferencias es en algo que ha mencionado Javier de alguna manera, ¿no? Uno puede tener acuerdos, desacuerdos, pero eso se resuelve, por ejemplo, y el Papa todos los papas lo han pedido, lo hacen por mí.
rezas por la conversión del Papa, y rezas por los obispos, y rezas por los sacerdotes, y rezas por la Iglesia. Pero eso son dinámicas de dentro de la Iglesia, que las personas que vivimos en la Iglesia las identificamos y las reconocemos. Y muchas veces en la conversación pública, escuchas mensajes y escuchas formas que lo que revelan es que han tratado de tomar al Papa como un instrumento en el debate político o en el debate social, pero que en realidad ahí no hay una vida, no digamos ya una vida de Iglesia. Puedes albergar dudas incluso de que haya una vida de fe. Es verdad que la fe solo la conoce Dios, pero a veces de la fe hablan las obras. Y te encuentras con cosas donde, por ejemplo, la caridad está ausente por completo. Te encuentras cosas donde, por ejemplo, el amor filial está ausente por completo. Luego, no quería hablar tanto de esto, sino del tema de los cristianos. Mira, el siglo XX comienza con el genocidio armenio, que se conmemora, por cierto, dentro de muy poquito, 24 de abril. El 24 de abril se cumplen 110 años del genocidio armenio, la redada contra los intelectuales armenios en la madrugada del 24 de abril de 1915, que fue la detención de periodistas, profesores, por supuesto, sacerdotes, entre ellos, por ejemplo, el gran músico Komitas. El siglo XX comenzó así. El siglo de los totalitarismos, el siglo con diferencia, y creo que lo podríamos hablar mucho, pero el que probablemente haya sido el siglo más brutal y el siglo, como digo, con diferencia de los totalitarismos, comienza matando cristianos. Comienza con el exterminio de los armenios, de los griegos, de los siríacos, de los que se habla todavía menos que de los armenios. El Seifo, la destrucción de las comunidades griegas cristianas, del Ponto. La modernidad es esto. La modernidad es esto. No quiere decir que el odio al cristianismo, o el odio a la fe, o el odio a los católicos sean ajenos a la historia. Se dan en la historia. Y ahí es donde se hace presente Cristo. Cristo está crucificado en la historia, con los cristianos que sufren persecución. Y este elemento generalmente se deja de lado cuando nos lleva a la espuma de la actualidad. Podemos ver el pontificado de Benedicto XVI en la clave de sufrimiento. La crucifixión que sufrió Benedicto XVI en los medios de comunicación, la incomprensión que sufrió, el castigo terrible que sufrió. Podemos pensar en las campañas contra Pío XII, por ejemplo. Pío XII le dedican una de las acciones de propaganda más sofisticadas y más influyentes de los regímenes comunistas, que fue la realización de una obra de teatro que después se terminó llevando al cine, El Vicario, donde se pretendía presentar la complicidad, la presunta complicidad, y era una falsedad de la Iglesia Católica con el régimen nazi. Lo que nos tendría que preocupar es que la Iglesia recibiese el aplauso del mundo. Bueno, pero este Papa sí que recibía el aplauso de ese sector que comentaba antes Fres, de lo que es Sumar, ¿El Papa Podemos... o lo que ellos creían que era el Papa? Bueno, deja de ser una interpretación política del mensaje del Papa. A ver, los tiempos de Palacio van despacio y en el Vaticano ya ni te cuento. O sea, los mensajes llevan un ritmo distinto al de nuestro día a día, que supera, por supuesto, cualquier tertulia. Estaba viendo esta mañana en las principales cadenas nacionales. Las tertulias, oye, no me meto en la vida privada de cada uno, pero me juego lo que quieras a que más del 90% como mucho había tomado la comunión y poco más. Y eran los que más sentaban doctrina de cómo tiene que ser la Iglesia, de cómo se tiene que reformar, por qué camino debe ir. O sea, justamente los que no quieren el bien de la Iglesia son los que más le exigen a la Iglesia. Claro, yo no salía de mi asombro. Entonces, por eso creo que hay que saber diferenciar del mensaje espiritual, de lo que el pastor de la Iglesia, el vicario de Cristo en la tierra, transmite, con un análisis superfluo. Por eso, muchas veces, sobre todo al principio, cuando veías los gestos del Papa Francisco, claro, un determinado sector político decía, este Papa es de los míos, este Papa es de izquierdas, este Papa se acerca a los pobres. Joder, otros papas lo han hecho también. O sea, que a los sectores marginados ha habido un acercamiento. O sea, sí, que además que eso moralmente, digamos que estás obligado. Y además, Jano, que se quedan en lo superficial, de verdad, porque se quedan en ese titular y luego les da exactamente igual la doctrina, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, la encarnación. Es como esa chorrada tan grande que se dice que la Iglesia es la mayor ONG del mundo, como si la Iglesia fuera una ONG. Claro, es que ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Sí, eso sin duda. Bueno, antes una corrección, creo que he dicho Racing, el Papa era de San Lorenzo, perdón. Pero, no, lo has dicho bien. Has dicho bien. Lo he dicho bien, Lorenzo, perdón, sí. Estaba pensando. Entonces, estaba pensando mal y lo he dicho bien. Bueno, yo creo que hay otro tema importante, ¿no? Y es que
es cierto que tenemos que reivindicar bueno, un comentario, una reflexión de dentro de la propia Iglesia sobre lo que es el Papa y demás, sin desestimar lo que se diga fuera, pero hombre, hay que calibrar quién lo dice, desde dónde lo dice y demás. Pero creo que también hay que llamar la atención a buena parte de la Iglesia, como buena parte de, si nos metemos en otra harina, en la política y demás, que está obsesionada con lo que digan desde fuera, ¿no? Es decir, hay mucha gente desde instituciones, partidos políticos, la moda, tal, obsesionada con ver lo que se dice de ellos desde fuera, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy dañino porque te hace perder tu esencia y especialmente dañino en la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene un mensaje de 2000 años de antigüedad con una trascendencia brutal, más vivo que nunca, como acabáis de dar los datos de las conversiones, más universal que nunca, es decir, la Iglesia nunca ha sido tan católica en el sentido de llegar a los rincones y confines del mundo como lo es hoy. Es decir, esto de que es un proyecto caduco y tal, en absoluto, ¿no? Con lo cual, basta ya de mirar o de buscar una mirada amable desde fuera cuando nosotros tenemos las cosas van bien, ¿no? Y una última cosa. Hablabais de los retos de este pontificado y demás. A ver, precisamente a lo mejor una manera de ver el pontificado de Francisco es evitar lo que le sucedió a Benedicto XVI. Es decir, Benedicto XVI, tú lo miras desde un punto de vista de doctrina y ¿en qué se separa de Juan Pablo II? Cero. ¿Qué mensaje llegó más, el de San Juan Pablo II o el de Benedicto XVI? Sin lugar a dudas, San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque a Benedicto XVI le pusieron la proa. El niño que había sido de los nazis cuando era pequeño, el que le gusta el boato, tal, no sé qué. Eso impidió que el mensaje calase. La prioridad de la Iglesia es que el mensaje cale. Y a lo mejor alguien le dijo a este papa, oye, pues desanda todo esto desde el punto de vista de la forma. No quiere decir que a mí, no me mires así, no quiere decir que a mí no, yo estoy escuchando. Lo haya entendido. Pero a lo mejor alguien le dijo eso, bueno, hay que deshacer parte de este camino para que el mensaje cale. Porque si la gente veía la caricatura de Benedicto XVI y ni siquiera le escuchaba... Pero es que Benedicto pues XVI mejor... intelectualmente era... O sea, me refiero... Sí, es muy distinto a Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo es que era carismático, también la época en la que vivía, o sea, no puedes compararlo. Ratzinger era como un intelectual. Yo confieso que he intentado leer varias veces escritos de Ratzinger y que no los entiendo. Sin duda alguna. O sea, tendría que estudiar teología antes para ponerme a leer esto. Tiene algunos que son ¿Por dónde has empezado? Sí, hay algunos que sí, pero luego hay otros ¿Por que no. dónde has empezado? Pues un amigo mío me dijo, mira, léete esto. Introducción al cristianismo. No, eso, coño, no me jodas. No, eres un libro. Sí, pero eso sí, hombre, eso sí. Pero digo que hay escritos que son, son muy potentes. Bueno, vamos a repasar brevemente el papado de Francisco. La reforma más inmediata fue la de la curia romana. Francisco emprendió una profunda reestructuración de la curia culminada en 2022. Esta reforma buscó descentralizar el poder de la Iglesia, promover la transparencia y otorgar mayor protagonismo a las iglesias locales, permitiendo incluso que laicos dirigieran dicasterios. En segundo lugar, el compromiso con la justicia social y la ecología. Desde el inicio de su pontificado puso énfasis en la defensa de los más vulnerables y en la protección del medio ambiente. Su constante defensa de los derechos de los inmigrantes y comunidades marginadas reflejan su compromiso con una Iglesia más comprometida a nivel social. Y por último, la lucha contra los abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia y la promoción de la transparencia. El Papa implementó medidas significativas para enfrentar estos casos dentro de la Iglesia, estableciendo normativas más estrictas y creando oficinas dedicadas a la protección de menores. Además, promovió una mayor transparencia financiera en el Vaticano, buscando restaurar la confianza en las instituciones eclesiásticas. Pues este es un breve resumen de todas esas reformas. Un resumen muy... Ricardo, y luego tú, Crevi. Un resumen muy pertinente. Lo que pasa, Jano, es que sucede... Nos atenemos a lo que ha marcado la actualidad, ¿no? Pero luego la Iglesia, como institución al mismo tiempo santa y pecadora, que está en el mundo, pero también anticipa una vida que no es del mundo, ¿no? La Iglesia donde Cristo se hace presente. Y tiene otras dinámicas internas que
no podemos valorar con el ritmo de la actualidad y necesitamos valorar con el ritmo de la historia. Fíjate que en el momento en el que la Iglesia parecía más perdida, ¿no? El tiempo de las invasiones bárbaras, cuando realmente parecía que todo estaba perdido, ¿no? Surge nada menos que San Benito. San Benito. Y la Iglesia se transforma por completo. Llega lo que se conoció, que en realidad no fue tanto, ¿no? El terror del año 1000, ¿no? Y parecía de nuevo que el mundo se acababa. Y cuenta un cronista medieval, Raoul Laver, ¿no? Cuenta que Francia se cubrió de un blanco manto de iglesias. Están sucediendo cosas que nosotros podemos no ver en la superficie. Benedicto XVI tiene una catequesis preciosa durante uno de sus viajes, un viaje, si no recuerdo mal, a Varsovia, en el que él dice, a veces parece que Dios calla pero actúa. La actuación de Dios en la historia durante este pontificado puede que no estemos en condiciones de verla si le prestamos atención únicamente a la actualidad. Necesitamos que transcurra tiempo, necesitamos ver cómo es ese cambio que se opera en el corazón de las personas. Porque esto es lo verdaderamente misterioso. Esto es lo que verdaderamente debería ocuparnos horas de hablar, ¿no? Que se está produciendo un cambio. Antes, las cifras que se han dado me parecen significativas en lo cuantitativo, pero podemos ir a lo cualitativo. Hay algo en el corazón del ser humano que nuestro tiempo, me ha gustado muchísimo esa expresión que se ha utilizado antes, ¿no? Lo de anunciar a Cristo en nuestro tiempo. Hay algo que la cultura de nuestro tiempo no logra satisfacer. No, hay algo que necesitamos, que buscamos y que el mundo no nos da. Y eso lo puede encontrar en la Iglesia. Y creo que este proceso se está dando, yo estoy de acuerdo contigo, que hay algo que se está transformando, que hace una década me hubiera parecido impensable, y que vamos a poder valorar, que nos va a permitir valorar, mejor dicho, el pontificado de Francisco con unas claves que no son únicamente las de la actualidad, que son claves más profundas de la vida de la Iglesia y de la intervención de Dios en la historia. Fíjate que todo esto, admito, que requiere que aceptemos la intervención de Dios en la historia, que nos llevaría a otro programa. Sí, sin duda. Pero claro, la pregunta es, sería si esto ha sido gracias al Papa Francisco o a pesar de... Claro, que es que... ¿tú crees que, yo creo que es a pesar. ¿Tú crees que en la elección del Papa Francisco Dios no desempeña ningún papel? No, ahora es que como vamos a hablar luego de eso, yo creo que no. En la historia. No, sí, pero a ver, con esto de que el Espíritu Santo y tal. Ahora lo comentamos porque vamos a ir con los sucesores. Espera un momento. Por favor, estás aquí de la herejía, Estás aquí de la herejía, O sea, estás aquí, ja, no te condena. Que no me inspira, que inspire mejor. Venga. Espera, vamos a empezar por momento. Que inspire lo que yo quiero, ¿no? Algo digno. Luego dejo que Ricardo explique lo del Espíritu Santo, que lo va a hacer mejor que yo. Sí, porque vamos a repasar, claro, ahora la pregunta es quién es suceder. Pero es verdad que este cambio, yo es que lo veo no en las cifras que he dado, sino que es que en el día a día, en la práctica religiosa del día a día, yo lo veo. O sea, yo cuando era niño, el panorama de las iglesias era muy distinto. O sea, había mucha vieja, mucho tal. Y ahora... Mucha persona mayor. Te has salido la vena de profesor ahí. No, pero bien. Has estado a punto de poner... ¿Cómo tengo que sentirme? Bien. Puedo ser el padre de todos. Puedes ser el viejo al que hace referencia. ¿Cómo tengo que sentirme? Si fueras el padre de nosotros, orgulloso. De todo me lo dejará. No, yo también. Ha sido un buen eufemismo. Está diciendo cosas muy extrañas. No, estoy aquí para un poco de discordia, si no estoy muy aburrido. No, lo que decía era eso, que había gente como Ricardo en las iglesias y eso no era pues el espectáculo más atrayente para los jóvenes. Bueno. Y ahora pues hay tanto familias, lleva una media un poco más. Ojalá tener la fe de las viejas que decían antes, la verdad que esas es verdad. Las señoras mayores. Sí, y ahora hay familias, hay muchos jóvenes, o sea que sí que yo el cambio lo veo y lo veo muy claro, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que has dicho. Yo creo que hay un agotamiento, o sea, nuestra época yo creo que está experimentando un agotamiento muy grande y vemos como una desesperanza, un hastío vital en todos los órdenes, en el político sobre todo. O sea, es que ya nadie se cree nada, o sea, es todo como el frío poder, hay un agotamiento muy grande, ¿no? Y claro, el ser humano no está hecho para eso, ¿no? El ser humano tiene un anhelo de infinito, un anhelo de plenitud, y todas las alternativas que se le han dado en el siglo XIX, XX y ahora estos años del XXI se han revelado insatisfactorias, ¿no? Se ve, por ejemplo, mucho en las ideologías dominantes en el feminismo, ¿no? No es una ideología triunfante, es una ideología
muy agotada, muy victimista, con un resquemor, o sea, y con gente que se la ve y dice, joder, tío, esta gente no es feliz, o sea, Exacto. no te está genera amargura vital. No te está infelicidad. vendiendo un proyecto de vida, pues ahí del comunismo, vamos a tomar los tiros. No, es o sea, es duro de ver, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que hay mucha gente volviéndose a aquello que sí que da sentido, ¿no? Y luego un par de apuntes de lo que habéis dicho. Benedicto, que sí que es verdad que tuvo una posición bestial, ¿no? Yo recuerdo portadas del País verdaderamente escarnecientes. Sin embargo, y aunque parecía más cercano, yo creo que su figura ha sido muy redescubierta en estos años de Papa Emérito y desde que ha fallecido, como una figura muy afectuosa también, muy especial también, y luego que va a seguir iluminando y dando muchos frutos, ¿no? O sea, que sus lecturas, hay gente que, vamos, yo y mucha gente, ¿no? O sea, como que seguimos volviendo a textos de Benedicto y siguen iluminando nuestros tiempos. Yo los que entiendo, hay algunos que tengo que estudiar teología primero. Habrá que regalarle... Luz del mundo, Jano, léete ese libro que eso te... Y yo creo que te va a abrir la mente. Que es un papa que va a ser muy fructífero, o sea, que todavía le queda mucho de dar frutos, ¿no? Y ya por último, sobre el tema de la liturgia, creo que la renovación esta que está viniendo por parte de la juventud, y se ve mucho en dónde va la juventud, tiene o está muy aparejada a un renacimiento de la liturgia. Sin duda. Que es un redescubrimiento de nuestra fe, porque nuestra fe es una fe encarnada. ¿Y qué significa eso? Que no hay una ruptura entre lo externo y lo interno, sino que lo externo expresa lo interno. O sea, que yo me arrodille no es un gesto vano de... Claro que no. No, sino que estoy yo expresando con mi ser pues, o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, esa visión sacramental de la vida, que es la católica, yo creo que se está recuperando y se va a recuperar, y la liturgia va a tener un papel muy importante en este renacimiento, ¿no? En que las cosas son lo que significan y hay una unión entre estas dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la liturgia tiene un papel que jugar y a redescubrir. Sí. Sí, y además en un mundo cada vez más caótico y lleno de incertidumbres, la gente busca certezas, ¿no? Y la liturgia, el mensaje del Evangelio, que si por algo se mantiene durante 2000 años es porque no ha variado, porque muchas veces señalan, no, es que la Iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Bueno, la Iglesia tiene que acompañar en esos tiempos, pero al final el mensaje es el mismo. Claro. Si no, es que no se sostendría. Es que es más que un mensaje. Es una persona. Es Cristo resucitado que opera en la historia. Sí, la verdad. Entonces, encarnada. esta es la revelación. Y cuando vemos la perspectiva de un pontificado o incluso de una serie de pontificados, pues nosotros podríamos verlos en el sentido de decir, bien, vamos a ver los pontificados posteriores al Concilio Vaticano II, que creo que es un momento central en la historia de la Iglesia en el siglo XX, ¿no? O incluso en la historia de la civilización en el siglo XX. Es diferente la mirada, si lo vemos con una mirada fundamentalmente mundana, que son acontecimientos políticos o acontecimientos sociales, que si lo vemos con una perspectiva que integra lo sobrenatural, que es como se debe ver la vida de la Iglesia. Es decir, la Iglesia la podemos ver circunscrita solo a su dimensión temporal, si se quiere, pero es una visión incompleta. No es como la Iglesia se ve a sí misma, ni es como la Iglesia vive. La Iglesia vive integrando una dimensión sobrenatural. Mira, Jano, que te lo estoy poniendo en toro en suerte para que pongas lo del Espíritu Santo y te redimas, porque lo que has dicho antes era muy feo. Claro, Cristo actúa en la historia y no abandona a su Iglesia. Si lo vemos desde esa perspectiva, los pontificados se pueden interpretar de otra manera y se pueden ver con una perspectiva mucho mayor. Mencionabas el tema del comunismo. Si nosotros tomamos una década del comunismo, el famoso chiste, ¿no?, que decía Stalin, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Podríamos pensar que el comunismo era el futuro. Si hubiéramos preguntado en el año 48, 49, 47, parecía que el futuro era la Unión Soviética, que había vencido a los nazis. Año 49 tienen el arma nuclear, al igual que los Estados Unidos. Parecía que aquello era el final de la historia. Incluso antes, año 40, la caída de Francia. Parecía que los nazis eran el final de la historia. Bien, ¿dónde están los nazis? ¿Dónde están los soviéticos? Y la Iglesia sigue viva. Porque no hay solo una dimensión temporal, hay una dimensión sobrenatural. Te lo estoy poniendo para que saques el tema. Que no, pero si en eso estoy de acuerdo. Sí, en eso estoy. Y a pesar de todo, no era ajeno al Papa Francisco en este caso. Mira a la cabeza la encíclica Laudato Si, una conciencia del cuidado de la casa común, de lo que es el planeta Tierra, una ecología sin ambajes ni tonterías ideológicas, ¿no? Y por eso él también desde el Vaticano se equilibraba con ese mensaje espiritual y una conciencia del mundo que está viviendo. Por eso tiene que acompañar, no transformarse o
cambiar por completo lo que es el mensaje o la verdad revelada, una encarnación. Sí, a mí esto que ha dicho mi tocayo me parece muy interesante. Yo creo que es uno de los momentos de la historia en donde, vamos a decir, la base social de la Iglesia está en otro rollo de lo que está la jerarquía, de una manera muy clara, ¿no? Se ve en España y se ve en otros lugares de Occidente. Hay una querencia, una ansia por volver a lo espiritual, a la liturgia, a los orígenes de una manera muy clara en la base, y si uno se pasea por las parroquias donde más afluencia hay, no son precisamente las parroquias donde se pasa de estas cosas, sino todo lo contrario, mientras que parece que la jerarquía está a otra cosa, ¿no? También son generaciones diferentes con una visión de los retos completamente diferentes. Esto no es único en la historia, pasa muchas veces, ¿eh? Es decir, hay que pensar, por ejemplo, pues yo qué sé, en el Concilio de Trento es la base de la Iglesia la que le dice a la jerarquía, oye, te estás equivocando, ¿no? Y en ese caso España, una vez más, tiene un papel fundamental. Pero yo creo que esa renovación de la que hablan tanto desde fuera, desde dentro, se ve de una manera muy diferente y en sentido contrario. Vamos a repasar los posibles sucesores. Quien entra a papa sale cardenal del cónclave, Jano. Esto lo dice la sabiduría popular. Pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Juana. Con la muerte del Papa Francisco, como estamos contando, la Iglesia entra en sede vacante hasta que se convoca el cónclave. El Colegio Cardenalicio cuenta actualmente con 252 miembros, de los cuales 138 son electores, es decir, tienen derecho a voto por ser menores de 80 años. En total, 149 fueron creados por el propio Francisco, lo que marca una diferencia significativa respecto a sus predecesores. 253. Benedicto XVI nombró a 62 y Juan Pablo II a 41. Este factor podía inclinar el cónclave hacia un perfil que dé continuidad a ese legado pastoral, reformista y más abierto, por así decirlo, a la diversidad. Entre los nombres destacados figuran el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, Matteo Zuppi, Luis Antonio Tagle, Fridolin Ambongo o Cristóbal López, este último español. También se habla del guineano Robert Sara, con un perfil más tradicional y conocido por sus libros espirituales. Pero más allá de cálculos y nombres, el próximo Papa será elegido en oración y secreto, guiado, como siempre, por el Espíritu Santo. Ricardo. Juanan parece que se sabía la pieza. Pero si lo ha explicado, No, pero lo perfectamente. de los sucesores. Luego discutimos la inspiración del Espíritu Santo. No, a ver, yo de los sucesores, esto es asunto del Espíritu Santo. Yo aquí he venido a hablar del Espíritu Santo. Como te dijo Mario Noel hace una semana. A ver si te crees que esta es tu tertulia. No, lo ha explicado perfectamente Juan Antonio. A ver, es verdad que los cardenales tienen una trayectoria vital y tienen visiones sobre el mundo y sobre la vida. Obvio. La cuestión está, ¿creemos o no, o se cree o no se cree? ¿Creemos o no creemos que el Espíritu Santo vive en la Iglesia y que Cristo actúa en el mundo a través de la Iglesia y que está presente en la Iglesia? Si creemos esto es lo central. Tú me preguntas, ¿quién crees que va a ser? No tengo la menor idea. Y de hecho, creo, antes decía Javier una sabiduría popular, un dicho de la sabiduría popular, porque es cierto, ¿no? El que entra de papa sale de cardenal del cónclave. Porque yo ya he vivido varias ocasiones. Menos Benedicto XVI, que les faltó que entrase de blanco en el cónclave. No, pero es verdad pero también hubo... que ha habido muchos casos en los que se ha dicho, no, pero va a ser este otro. La Iglesia tiene una vida que no es solo natural, es también sobrenatural. Tiene una dimensión. Pero ahora para escoger al nuevo Papa, Ricardo, de verdad. O sea, el Espíritu Santo. ¿Tú bueno, a lo mejor pensar pensar. Una intervención. Ninguna. O sea, yo creo que si viésemos cómo se escoge al Papa, fliparíamos en colores. Pero a ver, yo no lo digo como algo malo. O sea, yo no te digo el discurso este estúpido de. Pues si la Iglesia, ¿por qué no dona los cuadros y así acaba la pobreza? El retraso mental. O sea, igual de retraso mental si esperas que un ser humano, que es lo que conforma la Iglesia, actúe perfectamente, porque la perfección no es cosa de la tierra. La cuestión es... O sea, no lo digo como algo, ay, no, yo cómo voy a ser creyentes y tal. O igual el Banco del Vaticano. No, ¿Tú no es crees lógico. que Dios actúa en la historia a través de los seres humanos? Sí, pero Está. que me estés diciendo que el Espíritu Santo, justo en esto no, ¿ves? Oye, pero en esto no. No creo yo O sea, que el ¿tú crees Espíritu, no creo que todos estén sí, ahí diciendo, a ver, pero el en Espíritu esto Santo. no?
Es decir, No, ¿tú crees no, que en todas no, las no. personas que a lo largo de tu vida te han amado, te han acompañado, han estado a tu lado, te han querido no por lo que hacías, No, menos sí, ni pero- por lo que eres, sino gratuitamente? Y las que en te han todo- querido mal. Que en todo esas, eso... esas heridas del que corazón. en todo eso, pero muchas, que en todo eso Dios no estaba presente. Pero justo en esto no. Hombre, sí, pero que esto... A ver, lo explicaba. Pero tú qué te Juan crees, Jesús, que la lo iglesia- explicaba. ¿Tú qué te crees? ¿Que la iglesia es como un congreso federal del PSOE? Pero vamos a ver. Por el amor de Hombre, Dios. no, A ver, no te estoy vamos diciendo a eso. blasfemar lo menos posible. Pero, como ha explicado Juan Andrés, de los cardenales ya se ha ocupado Francisco de dejar más afines a los suyos. Que el Espíritu Santo, sí, bien, pero quizá tiene más influencia que haya dicho. Lo que hay que decir es que el Espíritu Francisco Santo- haya dicho, voy a poner a esto que son los míos. Claro. Sí, sí. Lo que hay que decir es que el Espíritu Santo Milagros. inspira, pero no elige. O sea, que eso... Hombre, claro, sí, Hombre, sí, ni sí, te ya, susurra ya. al oído, tú dices. Hombre, ya, ¿no? claro. Oye, Ya sé que no, dije a no Sara baja, que eso este ya es no de baja el los Espíritu buenos. Santo. Sí, sí, ya sé que inspira. Juan Andrés. Que con lo que yo digo es que inspire mejor. Sí, sí. En el caso de que esto sea así, claro. Créeme. Bueno, Estás muy cerca de la reforma, tú, ¿eh? Estás muy en una tertulia para generar casi algo. protestante. Estamos aquí. A esto. lo que hay que tener claro es que en esta continuidad de los papas, y que es la continuidad de la Iglesia, lo has dicho tú, pero no quiero dejar de decirlo, no es que Cristo se muere y ya de repente empieza a rodar la institución humana que sigue claro. manteniendo una idea, un mensaje, ¿no? Sino No, que claro. precisamente porque Cristo resucita y está vivo, Cristo está vivo en todo momento de la Iglesia, ¿no? O sea que ahí está la parte sobrenatural de la Iglesia, o sea, que Cristo está y está operando y el Espíritu está operando en la Iglesia en cada momento, ¿no? No es que seamos, pues eso, una especie de personas que hemos recibido unos libros sagrados, que los custodiamos, los libros sibilinos, y los interpretamos, no es eso, ¿no? Sino que hay una presencia irreal. Ahora bien, hablando de la parte, digamos, más humana, meramente o jerárquica de la Iglesia institucional, me queda quedando así decirlo y lo digo ahora. La Iglesia no es un partido político, ¿no? Antes he visto en Twitter a este personaje también, Eduardo García Serrano, diciendo que con lo que los obispos, con lo del Valle y tal, pues que está súper decepcionado y que se va a hacer ortodoxo y tal. O sea, esto no funciona así, ¿vale? O sea, no es que como me ha decepcionado este tal o como no me gusta el Papa, no me cae bien, no sé qué, pues me desafilio y me... O sea, nuestra adhesión a la Iglesia no depende de eso, sino que es la adhesión al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Somos la comunidad de creyentes y ya está, o sea, que esto es importante, ¿no? Y digamos que la Iglesia ha tenido malos momentos y ha tenido malos papas, ha tenido malos pastores, malos obispos que le han hecho la vida imposible a santos y no pasa nada. O sea, que es que... Forma parte de la naturaleza humana. Claro, es esto, lo sustancial claro. no es eso. Y Claro. corrupción hay. O sea, que eso no es lo importante, ¿no? Sino que es ese Cristo vivo. Decía Belloc que él consideraba la Iglesia divina porque ninguna institución humana había sido manejada con tal inutilidad y había sido tal desastre y seguía existiendo, ¿no? Y esto es así. O sea, que lo fundamental de la Iglesia es eso. Es Cristo vivo. Claro. Yo estoy más que en esta tesis, Ricardo. No, pero si es la misma. Sí, no, pero el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú estás dando ahí un papel menor al Espíritu Santo. No, O sea, tú estás tomando al Espíritu Santo. No, como por Dios, faltaría. No, Por uno que pasa por allí. No, por favor, eso nunca. Juanan y Con el Fres. tema del Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que ayuda? El discernimiento espiritual. Ahora que los jesuitas también, es verdad que el Papa Francisco era jesuita, pero que ahora están denostados, la Compañía de Jesús era uno de los principios básicos fundamentales. Esa reflexión, esa oración profunda, ese sosiego, esa desconexión permite a uno, desde un punto de vista espiritual, pues tomar también decisiones. Las toma un ser humano, efectivamente, pero con esa orientación. Hay que ver el pedazo de historia que hizo Garín de los jesuitas, que es muy interesante, cuenta estas cosas. Ese es uno de los puntos fundamentales de... Sí. De O de los jesuitas. trucos. O de los trucos también. No, trucos no. Claro, discernimiento. San Ignacio de Loyola, mi Españita. O sea, ahí lo tenemos. sí, Es que hay que sí, reivindicarlo. Que se les ha criticado mucho y eso creo que hay que ponerlo. No, ponerlo en valor es muy cursi, ¿no? Hay que valorarlo. Sí, ponerlo en Hay que valor parece valorarlo. zapatero. No, eso claro, es que puede se me ser. pega ver tanto televisión española. Bueno, 3 principios básicos. ¿Eres tú el que la ve? No tengo más remedio para... Sí, está, todo el día está. Dilo porque Jano no los va a leer. Así que. Discernimiento dilo. espiritual, Que misión y salida al mundo y fidelidad a lo que representa Roma y el Papa. Pero de los sucesores, ¿qué? A ver, que yo quiero decir una cosa. A mí, yo he sido el primero el que lo ha dicho civilinamente, tirar la piedra y esconder la mano. Es cierto que 2/3 del colegio cardenalicio los nombró
el Papa Francisco, ¿no? Pero, de nuevo, la Iglesia no es una institución normal, en el sentido de que a ti te parece que Benedicto XVI y el Papa Francisco son del mismo partido. Pues quien nombra cardenal a Francisco es Benedicto XVI o San Juan Pablo II, 3/4 de lo mismo. No sé quién de los dos, ¿no? Es decir, aquí es cierto que ha nombrado 2/3 del colegio, pero aquí hay gente que piensa muy diferente, proveniente de lugares en donde la Iglesia está en situaciones muy diferentes. Hay lugares donde la Iglesia es mayoritaria, otras minoritaria, otras aceptada, otras perseguida. Hay muchas vivencias muy diferentes que conforman personalidades completamente aparte. Otra cosa es que el difunto Papa Francisco, que por cierto, una de las cosas que yo nunca entendí es que cuando le nombraron Francisco, yo me quedé así un poco el ordinal, Santo Padre. Francisco primero. Joder, pero con perdón, pero no le gustaba y hay que respetarlo. Es verdad. Como buen madrileño dices Francisco I preso en Pavía, pero no, Papa de Roma no. Uno se mete con el Espíritu Santo, el otro el ordinario. No, bueno, No, pero tienes razón, yo estoy contigo, Fred. Sí, sí. Hombre, a mí Sí, me yo además, faltaba el yo ordinal, lo he hecho más, pero el Papa de la misma Francisco, manera, como ya que si estamos dirigiéndonos al Averno, otra cosa. El Papa no es el obispo de Roma, ¿eh? Estoy un poquito harto del obispo de Roma. No, señor. O sea, el Papa, entre otras cosas, era el obispo de Roma también, sí. Y el patriarca de un montón de sitios y tal, pero no era un obispo, ¿no? Dicho esto, ojo con los cardenales. Que los nombrase el Papa Francisco no significa que en su pontificado, en el caso de ser elegidos, quieran seguir con las líneas maestras del magisterio anterior, ¿no? Puede ser completamente diferentes. Y eso, si rastreamos la historia de la Iglesia, ha pasado muchísimas veces. Cardenales ordenados por o nombrados, perdón, por el Papa anterior, que han tomado rumbos completamente diferentes. ¿Tenéis algún favorito en la porra? A mí hay cardenales que me gustan mucho. Bueno, pues a ver quién es. Hombre, a mí el cardenal Sará me parece un. Pero está muy mayor ya. Sí, está muy mayor. ¿No? Por eso dice. Pero está mayor de verdad. No Este, como tú, que que me tú estás llame- en la flor de la Que me vida. llaméis a mí, señor mayor, lo puedo. Que no, pero que verdad. os metáis con el cardenal Sara. No, eso a mí me mola, pero es verdad que está muy mayor. No, pero por eso le digo que yo no sé quién es el favorito Bueno, a ver, ni quién debe ser. no sé. Pero a mí me gusta el cardenal Sará. Juanan. En un continente en el que la fe es muy perseguida. Sí, sin El duda. continente africano. Pero- Entonces, bueno, sí, podría ser. Es que también hay el run este que dicen, tiene que ser negro. ¿Por qué o no? No, el que se supone que es el favorito oficial, ¿no? Bueno, aquí está nuestro corresponsal en la Sí, Santa Juanan se Sede, lo sabe mejor. Pero se supone que es Parolín, ¿no? Parolín, Pietro Parolín Parolín, es el digamos, el continuista, sucesor ¿no? designado. Pero no se sabe. ¿Qué términos más terrenales el continuista, eh? Bueno, es para entender. Si estuviéramos en América dirían el oficialismo. Oficialismo. Crevi. Es verdad que como el Papa ha fallecido tan mayor, ha habido muchos que ya han pasado la edad para Claro. participar en el concilio, que siguen siendo elegibles, pero bueno, o sea, en verdad todos somos elegibles, cualquier católico. Eso es. Pero bueno, al final no lo van a ser, ¿no? Habla mucho de Tagle Filipino. Sí, de Pizzabala, que es el patriarca de Jerusalén, a mí ese me gusta, Peter Erdo, el húngaro. Hay varios que... El húngaro es verdad que tiene buena El húngaro pinta. también. Sí, pero, algún miembro- pero no es de la línea. O sea, Algún miembro de no la es de la política línea del le está Papa Francisco haciendo la I. campaña. No, en es el Twitter. más conservador, digamos, Sí, el ¿no? candidato conservador. Es candidato conservador. A lo mejor uno de consenso, como Zuppi, el italiano, no lo sé. La verdad es que yo... Ya, no sabemos. Sí, sí. Esto es por acabar diciendo. Ricardo. algo. Ricardo. Yo no lo sé. Tú Bueno, pero sabes, ¿tienes algún favorito? Algo que pues, oye, me gustaría este. yo confío en el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia. Vale. Yo tenía Yo- un profesor de religión que defendía los ritos viejos, que vivimos el cónclave de San Juan Pablo II, y dijo, joder, a ver si viene un papa español, y dijo, los españoles son buenos siguiendo las órdenes del papa, pero Pero no es la primera. Nosotros somos buenos siendo la infantería del Santo Padre, pero Tienes razón. cuando ¿eh? se nos da el españoles volante, somos- se nos va un poquito... Las manos el asunto. Somos buenos en ser más papistas que el Papa. Eso es. Eso decía tu profesor de historia. De religión. religión.
Javier. Javier, tranquilo. Bueno, señor Fresneda. Relaja. Pero vamos, sin duda va a tener que el que venga, el que provenga el Espíritu Santo, va a tener que aterrizar todo lo que ha hecho el Papa Francisco durante estos 12 años, que no ha sido poco, y entre otras cosas, esa limpieza del establo que decía. No es el ejemplo que me gusta que dijo el Papa Francisco, pero bueno, para que se entienda, limpieza desde dentro para salir afuera, ¿no? Hacia esas periferias. Y eso, el nuevo Papa, sí o sí, va a tener que lidiar con ello. Y a ver si viene a España. Y volverá a vivir en San Pedro, No sé, claro. por ejemplo. No sé. Son ese tipo de cosas que, pues, Sí, esto es como el rey de España. yo no entendía. ¿Cómo puede ser que no viva en el Palacio Real? Efectivamente. ¿Cómo es esto? posible? ¿Cómo Vamos a puede ser hacer que un un rey no viva en el llamamiento. Palacio Real? Sí, vamos a hacerlo. No, hombre, claro. El sea, rey no ¿esto puede qué vivir es? en un chalet. Claro, exacto. ¿Qué En es las esto? afueras. ¿Qué señores. cutrerío es este? Y eso lo entendieron los presidentes de la República, de la Segunda República, que Efectivamente. lo primero que hicieron para simbolizar la institucionalidad fue mudarse al Palacio Real. Claro. Sí, esto de que el reino del Palacio Real no, ¿cómo que no? Eso es, sí. No, y luego hay un rey, que no vamos a decir el nombre, evidentemente, de Dinamarca, que dijo cuando era príncipe, que dijo, no, es que, claro, es que las obligaciones del príncipe, pues entonces no lo seas, Claro, ¿sabes? sí, esto es. O sea, lleva sus cosas, su voto, porque en el fondo, Jano, solamente hay forma. Sí, La forma hace. sí, mucho más de lo que la gente cree. Esto es así. Bueno, ¿sabes también qué hace mucho? Ser. Socio de Big One. Entonces vamos a dar... Estamos como Camela, hoy me voy a callar. Voy a dar las gracias a nuestros queridos socios que nos permiten, si estamos aquí cada noche, es por ellos. Bueno, también nuestros queridos amigos de Primor, por supuesto. La gente que nos ve también nos ayudan. Y el Pero los Espíritu Santo socios- que nos trajo hasta aquí. También. Pero vamos a Así repasar es. los socios. El Espíritu Santo, de momento, es verdad que nos ayuda y nos guía mucho. Empecemos, ¿eh? Nos guía y Que nos tenemos ayuda otra mucho. tertulia. Estoy diciendo que nos guía y nos ayuda mucho. Ahora, ¿Lo has económicamente... dicho en serio? Sí, no, yo también, coño. Pero económicamente, pues, socio no es. Entonces, vamos a dar gracias a Luis de Zaragoza, Antonio de Madrid, Rafael de Valencia, Fernando de Valladolid, Fabio de Vilagarcía de Arousa, Pablo de Madrid, Ramón Melilla, Daniel de Madrid, Javier de Vigo, Roberto de Palma de Mallorca y Jesús, también de la capital del reino. Y así acaba el reparto de socios de hoy. Qué bien. ¿Sois socios aquí todos? Bueno, tú, Crevi, no. Me lo reprocha Bueno. siempre Julio, pero... Pues ahora te lo reprocho yo, claro. Pues sí, lo voy a ser. Mira lo que te ha caído por meterte conmigo. Por decir que soy mayor. Mira. Ricardo lo es. No, yo tampoco. ¿Cómo que no? No. ¿No? No, Oye, yo te soy tenía- mayor. Yo te tenía Yo en es mi que no sé lista. hacer pago de esos de internet. Ah, pues ahora me vas a dar el ¿Qué hacen móvil. los jóvenes? Ah, pues ahora me Yo- vas a dar el móvil. Claro. Ah, que Sí, sí. eres socio gratis, como en la 1 Transporte. Joder, macho. Tiene un descuento. Estoy subvencionado. Los paracetamoles gratis. Sí, todo Claro, gratis. los personas Esto es mayores así. es lo que Oye, tenemos. pero en serio, ¿me estás diciendo que no? Pues oye, ahora con el móvil lo arreglo. A ver, yo podría A ver, haber esto es guard- una extorsión. Yo podría haber guardado prudente silencio y haber dejado que tú persistieras Es en que el yo te error. tenía en mi Pero- lista. Pero no. Pero no. Está, No, pues vale. ¿Has mirado bien? ¿Está Miguel Rovira? No, Miguel Rovira no está. Claro, es que yo Bueno, pensaba que era no está, Miguel no está. Rovira, Ah, es Miguel. el único, siempre decía, el único que no es socio de todos los que vienen. Impresionante. Pero no, ahora mira, y Crevi. Sí, no sí. puede ser. A mí me pasa igual. Ya hay Yo dos, soy ¿eh? un boomer espiritual y me cuesta... O sea, me tienes que pasar el enlace algo fácil y yo le doy al botón. Oye, 3 clics. Los que nos Luego estén me lo viendo pasas. que lo prueben. 3 clics, de verdad, 3 clics y eres socio. Y nos ayudas mucho, hombre. Como decía García, qué pena. En fin, despedimos ya. Oye, mil gracias, Crevi. Has estado a gusto aquí. Gracias, Jano, está gustísimo. Sí, sí. Pues oye, a ver si... ¿Cuándo se escoge? ¿Esto ahora cómo va? Perdone. Juanín, ¿cómo va No, esto? Creo que hay 20 un días, máximo de 20 días Vale. para convocar el cónclave. Vale, pues Los si os últimos- parece, cuando haya ya un nuevo papa, hacemos otra vez, repetimos esta mesa, si os parece. Muy bien, Perfecto. analizando. Encantadísimo. Claro que sí. Vale. Será un Pues honor. entonces, Crevi, es sí o sí, si sois socios. Nos vemos pronto, Crevi. Gracias, Jano. Ricardo, lo mismo. Muchas Nos vemos gracias, pronto. Jano, muchas gracias. Fres, también nos vemos pronto. Oye, no hemos hablado del lío de Neos. Sí, joder, nos están dando, sí. No, pero yo estoy a favor, o sea, estoy de acuerdo con vosotros. Muchas gracias, Jano. De verdad. Bueno, Pacto de mínimos. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo. El documento que hemos presentado, España en el abismo, lo pueden descargar de nuestra página web o en las redes sociales está. Es una propuesta para, bueno, tomar conciencia y construir una España mejor. Me encantó vuestro vídeo de Semana Santa, ¿eh? Estuvo muy Magnífico. chulo. Muchas gracias. Muy, muy chulo. Sí, muy muchas chulo, gracias. sí. Estás haciendo buen trabajo en Neos. ¿Te has dado cuenta? Como director. Esto es, voy a parafrasear lo que has dicho. A pesar de Fred. En No, yo Neo. deja la pregunta en el aire, esto no sabemos. Juanín, a ti te vemos mañana, pero
Pero... El vídeo de B1 Plus de cómo se escoge al nuevo claro, papa. es verdad, sí. Mañana lo explica. También es mío, sí. Joder, Sí. está- Es que sabe un montón de esto. Es que de creando hecho, mucho contenido. De hecho, Sí, vivo claro. aquí, en B1. Le hemos puesto ahí una cámara. Tengo ahí una pequeña celda y desde ahí, pues, Sí. mi discernimiento pues, me ayuda a crear este tipo de... Eres ermitaño en Vigo. Ermitaño en B1, Es un sitio estupendo para ser ermitaño, no te creas. Claro. Los hay peores. Claro, muchísimo peores. Sí. Así que mañana, antes de, luego en el programa habitual, que ya recuperamos la misión, en B1 Plus a las 10 de la mañana, cómo se escoge al Papa, nos lo explica Juan Andrés. Y mañana te veo aquí. Mañana más, si Dios quiere. A nuestro querido Héctor, que ya está Ha aquí de vuelto. vuelta. A nuestro querido Héctor Menta los mandos. Mañana también lo volveremos a ver. Grande. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros mañana regresamos, y así con el formato habitual, a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en B1 Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.